Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar aquí una vez más. Mi nombre es Welmis y en el video de hoy te estaré hablando sobre los 5 terms o términos de comercio internacional. Vamos para allá. Los Incoterms son términos esenciales que establecen las reglas internacionales que rigen o regulan las operaciones de comercio internacional. Su nacimiento se produce en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional de París. Estos determinan o fijan un acuerdo entre el comprador y el vendedor, indicando de forma clara los derechos y obligaciones de las partes, indicando dónde se entrega la mercancía, fijando los costos que asumirá cada quien, momento y lugar en donde se producirá la transferencia de responsabilidades sobre la mercancía del comprador al vendedor, así como también quién debe realizar la gestión de los trámites documentarios de exportación e importación. En ese sentido, en caso de existir algún problema con la mercancía durante su tránsito, será fácil determinar quién debe asumir los costos derivados de dicha situación. ¿Por qué surgen los Incoterms? Los Incoterms surgieron debido a la incertidumbre que existía anteriormente en la compra-venta internacional por las diferentes interpretaciones de las responsabilidades, las diversas formas y culturas de negocios existentes. Gracias a ello se logró establecer los derechos, obligaciones o responsabilidades de cada una de las partes de una forma más armónica. Notas importantes. Es bueno mencionar que los Incoterms no tienen efecto directamente legal, sin embargo, estos pueden ser utilizados para soporte en casos de alguna disputa legal. También es preciso señalar que los Incoterms se actualizan cada cierto tiempo. Estas actualizaciones son publicadas cada 10 años, la anterior fue en el 2010, por consiguiente la última fue realizada en este año 2020. Inicialmente te estaré mostrando los Incoterms más utilizados en base a la versión 2010 y más adelante te indicaré qué cambios fueron realizados a partir de la versión 2020. Es común que encontremos los Incoterms por su abreviación o acrónimo. Sin más preámbulos, iniciamos con el primero, Ex-Works. En el término de contrato de Ex-Works, el comprador transporta las mercancías desde la puerta del vendedor hasta sus instalaciones en el país de destino, o sea que el vendedor solo se encarga de la producción del producto empaquetado en su fábrica y tener la documentación de la misma lista. El modo de transporte aplicable para este término puede variar dependiendo de las conveniencias de ambas partes y las dimensiones de la carga. El comprador es responsable del embarque de las mercancías para transporte internacional, seguro de la misma, así como también el pago de los procesos de exportación en el país de origen e importación en destino. Por lo general se contrata una empresa freight forwarder, quien realiza todo ese proceso en el país extranjero en representación del comprador. FOB, Free on Board. El Incoterm FOB aplica para mercancía transportada vía marítima a través de buque y bote. Bajo este término, el vendedor es responsable de transportar las mercancías hasta el puerto de salida y pagar todos los costos asociados y riesgos hasta ese punto. El vendedor asume la responsabilidad de realizar los procesos documentales de exportación ante la aduana. La responsabilidad del vendedor termina luego de que la mercancía ha sido cargada en el buque si el contrato es FOB, Free on Board Shipping Point. El comprador asume la responsabilidad de la mercancía a partir de allí. El mismo deberá pagar los costos de flete y seguro de la carga y todos los demás relacionados a la importación de la mercancía en el país de destino. FCA, Free Carrier. El Incoterm FCA es utilizado para cualquier modo de transporte, marítimo, aéreo, terrestre, rail. Bajo este término, el vendedor realiza los arreglos de empaque y cargue de las mercancías hasta el medio de transporte, desde su depósito hasta el lugar de entrega en origen acordado por ambas partes. Puede ser tanto un puerto como un almacén de la naviera en origen o alguna otra dirección acordada. El vendedor debe asumir la responsabilidad de realizar la declaración de las mercancías para exportación ante la aduana. Una vez esta es declarada en el país de exportación, las responsabilidades pasan a cuenta del comprador. Este ahora deberá encargarse de la descarga de la mercancía del transporte, camión o truck en la dirección de origen de su selección y deberá transportarla hasta su destino final. CFR, Cost and Freight.
El Incoterms FR indica que las responsabilidades del vendedor son las de arreglar la mercancía para transporte, pagando por el mismo por cualquiera de las vías que se requiera hasta el puerto de destino especificado por el comprador. En adición al pago del transporte, el vendedor deberá pagar por la gestión de los procesos de exportación y cargado de las mismas en el buque de transporte. Bajo este término, la responsabilidad del vendedor no requiere que el mismo asegure la mercancía para el transporte. En ese sentido, el comprador deberá tener su propio seguro para las mercancías en caso de requerirlo. Una vez se produce el embarque de las mercancías a bordo del buque, el comprador se hace responsable de cualquier pérdida o daño de las mismas. El vendedor debe proveer al comprador de todos los documentos esenciales como factura comercial, prueba de entrega y demás. El comprador por su parte se encargará de los procesos aduanales, gastos de destino y demás pagos de impuestos para la entrada de la mercancía al país de destino. CIF, Cost, Insurance and Freight. En este término, el vendedor es responsable de transportar las mercancías hasta puerto o aeropuerto de destino especificado por el comprador. El vendedor paga todo lo relacionado al transporte desde su localidad hasta el puerto de destino, siendo responsable de los procesos aduanales de exportación y embarque de las mercancías en el buque de transporte. La entrega y transmisión de los riesgos, daños o pérdidas de la mercancía pasan al comprador en el momento en que la misma haya pasado la borda del buque en el puerto de embarque. El comprador se hace responsable de todos los costos de destino relacionados a la descarga, daño o pérdida de las mercancías en puerto de destino, los procesos documentales ante la aduana de importación y pago de impuestos, así como también el transporte desde puerto de destino hasta sus instalaciones. El vendedor también está obligado a contratar un seguro que cubra los riesgos de transporte que asume el comprador, es decir, una vez que la mercancía se ha embarcado a bordo del buque en el puerto de embarque designado. Los riesgos del transporte previo al embarque son soportados por la empresa vendedora. El seguro debe tener una cobertura mínima que está establecida en las cláusulas ICC, Institute Cargo Clauses. Por lo general se refiere a aproximadamente un 10% del valor comercial. CPT, Carriage Paid To. Este es utilizado para cualquiera de las modalidades de transporte. En este tipo de término de venta, el vendedor asume la responsabilidad de empacar las mercancías y realizar los arreglos para su transporte hasta el lugar acordado entre las partes y pagar cualquier cargo o impuesto relacionado a la exportación en el país de origen. Sin embargo, el vendedor asume la responsabilidad de asegurar las mercancías durante su transporte. Una vez estas han sido entregadas en el lugar de destino del comprador, dígase puerto o aeropuerto, el vendedor ya no será responsable por la mercancía. En ese sentido, los riesgos de pérdida o daño pasan a ser transferidos sobre el comprador. La transferencia de las responsabilidades se efectúa cuando el comprador ha recibido el primer viaje de las mercancías, en caso de varios envíos. Esto significa que aunque existan otras mercancías que aún no hayan arribado a destino, la responsabilidad de pérdidas o daño de las mercancías ya pasa a ser responsabilidad del comprador. O sea que si una está llegando aún en el truck o camión y sufre algún accidente, el comprador es quien debe asumir esas pérdidas. CIP, Carriage and Insurance Paid. En este término, el vendedor asume la responsabilidad de empacar las mercancías y seguro de las mismas por alrededor de un 110% del valor contratado. Si el comprador piensa que es necesario tener seguro adicional para el transporte de las mercancías, debe realizarlo por su cuenta. En adición al empaque y seguro de las mercancías, el vendedor es responsable de declarar las mercancías para exportación en el país de origen y realizar todos los arreglos necesarios de transporte desde su fábrica hasta el lugar de entrega acordado con el comprador. Una vez las mercancías han sido entregadas en el lugar de destino, el vendedor ya no es responsable de ellas y pasan a ser asumidos los riesgos y demás por el comprador. El término CIP es utilizado por lo general para indicar un punto en destino de las mercancías, el cual no siempre será el destino final. Por ejemplo, siendo el origen China, si el contrato dice CIP Miami, el vendedor debe pagar por el transporte y seguro de las mercancías por todo el recorrido hasta Miami. El comprador entonces será responsable de los procesos de exportación y licencias de importación desde Miami hasta el destino final de las mercancías, cualquiera que sea.
Este término se utiliza mucho para embarques de tipo triangular. Más adelante te explicaré un poco sobre qué es un embarque triangular. DAT, Delivery at Terminal. Dentro del contrato DAT, el vendedor es responsable de embarque de las mercancías y transporte de las mismas hasta la terminal designada, bajo cualquier modalidad de transporte. Lugares como almacén, patio de contenedores, hub de transporte y muelles o terminales. Ni el vendedor ni el comprador están obligados a asegurar las mercancías bajo este término. El vendedor tiene que realizar los procesos de exportación. Este provee la factura, prueba de entrega y toda la documentación necesaria al comprador. Una vez el vendedor ha descargado las mercancías en la terminal, los riesgos por pérdidas o daños pasan a ser responsabilidad del comprador. El comprador es responsable entonces de la declaración de importación, pago de impuestos y demás procesos en el país de destino. DAP o Delivery at Place. Este término especifica que el vendedor es responsable de empacar las mercancías y transportarlas hasta el lugar de entrega en destino acordado. Este por lo general incluye el transporte desde el puerto o aeropuerto de destino hasta la localidad del comprador. El vendedor debe obtener las licencias de exportación y permisos de documentación, así como también la declaración de las mismas ante la aduana. Sin embargo, cuando las mercancías llegan al lugar de destino, el riesgo asociado a las mismas es transferido al comprador. El comprador tendrá la responsabilidad de descargar las mercancías, obtener las licencias de importación, realizar los procesos aduanales y pagos de impuestos relacionados a la importación en el país de destino. Cabe mencionar que en un momento existió un término DDU, era Delivery Duty Unpaid, el cual fue reemplazado por el término DAP ya mencionado en la versión 2010. En este término, el vendedor asumía los procesos aduanales de importación y demás procesos desde el país de origen, exceptuando el pago de impuestos de importación en destino. Se los muestro porque puede que aún exista quien utilice este término o tal vez lo vean por ahí en algún momento. DDP, Delivery Duty Paid. De acuerdo a este término, la responsabilidad de entrega de las mercancías corresponde al vendedor, por lo que el vendedor debe entregarlas en el lugar de destino acordado, en la fecha acordada y debe pagar por todos los costos asociados a la entrega hasta la puerta del comprador. El vendedor asume la responsabilidad de realizar los procesos aduanales de exportación en origen e importación en destino, así como también los impuestos aduanales y demás relacionados. Más simple, en este término el vendedor cubre todo lo relacionado hasta la entrega de las mercancías en puerta del comprador. Lo que sí hay que tener bien en cuenta es que comprando en este término el costo que deberá pagar el comprador es más elevado, pues el vendedor determina su precio de venta en base a todos los gastos relacionados en el proceso. ¿Cuál es la diferencia entre los Incoterms 2010 y 2020? Bueno, ya te lo explicaré. La diferencia entre los Incoterms 2010 y 2020 es mínima cuando comparamos los cambios. Solo existe un nuevo término y la mayoría de los cambios fueron menores. A continuación te doy un breve resumen de esos. Primer cambio. El término DAT ahora es DPU, que significa Delivery Place Unloaded. El DAT, que era Delivery at Terminal, este es prácticamente el único término recién nombrado en la guía y el término es exactamente el mismo, solo que con un lenguaje y reglas más claras. Las obligaciones del comprador y del vendedor son exactamente las mismas tanto en el DPU como en el DAT. La ICC, Cámara de Comercio Internacional, consideró que el cambio era necesario ya que no se pueden descargar mercancías en el muelle, puerto o aeropuerto, por lo que debían dejar en claro que solo se podían descargar después de que las mercancías hubieran sido despachadas por la aduana y hubieran llegado a un destino final como un almacén. Cambio número 2. Término FCA, Free Carrier. Se cambió aquí la opción para anotación a bordo del Bill of Lading o el BL, conocimiento de embarque. En los Incoterms 2010 no se definía quién era responsable del conocimiento de embarque y debía aclararse en el contrato si se eligió la opción FCA. Como esto genera confusión, las nuevas reglas 2020 dejan en claro que el comprador debe instruir al transportista o a su agente para que entregue el conocimiento de embarque en nombre del vendedor. El BL tendrá la anotación de a bordo que indique que las mercancías han sido cargadas en el barco.
El conocimiento de embarque es uno de los documentos más comunes y se utiliza para liberar el pago si se paga con una carta de crédito. Cambio número 3. Nuevas reglas de seguros para CIF y CIP. Se realizaron algunos cambios en el costo del seguro y flete, CIF, y el transporte y el seguro pagado hasta CIP, que son los dos únicos Incoterms que definen quién debe pagar el seguro. Tanto para CIF como para CIP, el seguro correrá a cargo del vendedor. Anteriormente, el vendedor solo era responsable de los requisitos mínimos de seguro. Sin embargo, en las nuevas reglas, el vendedor tiene que comprar un seguro por el envío de al menos un 110% del valor de la mercancía. Cambio número 4. Mayor claridad sobre quién es responsable de qué. La nueva versión Incoterms 2020 aclaró qué parte entre el comprador o el vendedor es responsable del despacho de aduana, qué parte es responsable de los pagos y quién debe asumir el riesgo y costo del seguro. Las nuevas reglas fueron reescritas para usar menos jergas técnicas y ser más fáciles de entender. Trató de que las reglas fueran lo más claras posible sin dejar de ser legalmente exigible en un contrato legal multinacional. Cambio número 5. Opciones de transporte Bicolage o transporte propio. Por primera vez, los nuevos Incoterms reconocen ahora que tanto el comprador como el vendedor pueden transportar las mercancías por sí mismos utilizando sus propios vehículos. En la versión anterior, las reglas asumen que el transporte sería manejado exclusivamente por un servicio de envío de terceros. Básicamente, esto significa que reconocen que el comprador ahora puede recoger las mercancías usando su vehículo personal desde un puerto o una terminal en destino. Esta actualización solo afecta al FCA, DAP, DPU y DDP. Número 6. Nuevos requisitos de seguridad. Las nuevas reglas dejan mucho más claro qué parte será responsable de dos puntos clave: el transporte desde el país de origen y el despacho de aduanas hasta el país de destino. Para el transporte fuera del país, el vendedor asume la responsabilidad por el término CPT, CFR, CIP, CIF, DAP, DPU y DDP, mientras que el comprador es responsable si el término es Export, FCA, FAS y FOB. El despacho de aduanas recae en la parte definida en los términos de comercio. ¿Siguen siendo válidos los Incoterms 2010? ¿Puedo seguir usando el Incoterms 2010 después del 1 de enero del 2020? Sí, claro, todos los contratos que utilicen cualquier Incoterms son válidos si son acordados por todas las partes de la transacción y se identifican correctamente en los documentos relacionados con la exportación. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por ver nuestro contenido. Si te gustó esta información, compártela para que más personas puedan tener acceso a ella y nos vemos en la próxima.